Pasaron muchos años, obviamente cuando uno pone un negocio hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, meterle mucho amor y muchas cosas, sacrifica uno todo y es difícil soltar. Entonces cuando yo veo esta oportunidad decido exactamente soltar, aprender a perder, a fracasar, llevarme lo más que pueda de experiencia y junto con Traite tratar de traer todo el aprendizaje que probablemente no tenía en ese momento para hoy en día en conjunto armar mis propios proyectos. Bienvenidos a un episodio más de Modelos de Inspiración. El personaje que tengo hoy para compartir su experiencia ha pasado de trabajar con algunas empresas de renombre en la región y a nivel nacional, construir sus propios emprendimientos y encontrar un aliado estratégico al cual hoy aporta un gran valor. Con Ricardo hablaremos acerca del poder de las ventas, del trabajo en los hábitos, la importancia de la constancia y sobre todo la capacidad de hacer sinergia como líder en los equipos de trabajo. Y por supuesto parte de lo que lo ha llevado a hoy representarse o ser operador de logística en una de las empresas de soluciones tecnológicas de más renombre en esta región. Bienvenido, querido Ricardo Salas. ¿Cómo te encuentras? Bien, maestro, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y pues a darle. Excelente. Para quienes todavía no conocen el tema de Traite, ¿qué es Traite, maestro? ¿Qué representación tiene para ti o más bien qué puesto ocupas actualmente en esa empresa y qué hace esa empresa en la que estás trabajando? Correcto. Sí, Traite, el nombre original de Soluciones Tecnológicas de la empresa. Uno de los derivados es Traite MX, que es una plataforma de delivery. Una plataforma 100% mexicana. Muchos conocen algunas otras, como Uber, Rappi, Didi, cualquier plataforma de ellas. Nosotros somos una más, pero somos una empresa 100% mexicana. Orientada en este momento, tengo entendido, al tema de la zona de Autlán, la zona de Chapala, ¿y qué otras áreas abarcan? En este momento actual estamos en Autlán y Chapala, que abarca toda la Riviera. Estuvimos por ahí en algunas otras ciudades por temas ahí de logística. La operación está todavía en pausa. Vamos a retomar este próximo año. Un gran reto, pero vamos a estar en muchas más ciudades. Hablaremos, por supuesto, de los retos, porque a nivel logística o a nivel nacional ha habido una reestructura en cuanto a la política de cómo se van a manejar estas empresas delivery, sí. Y por supuesto es uno de los retos que se han enfrentado en esta última etapa. Prácticamente, ¿qué hace Ricardo Salas en esa posición o en esta empresa? Bien, te dejé la pregunta anterior a medias, sí. Pero sí, soy el líder de la ciudad, tal cual. Ese es el nombre del puesto actual que cubro. Literalmente me encargo de satisfacer la necesidad en base a la demanda. Entonces, nosotros, a diferencia de otras plataformas, digo, porque al principio, pues, una plataforma más, ¿no? Sí. Diferenciador, pues es mexicana, pero hay muchísimo más atrás de todo eso que ya estaremos platicando. Pero uno de los temas es exactamente eso. Nosotros en cada ciudad como líderes en las que operamos, nos encargamos desde el repartidor hasta arriba de estar en comunicación constante para poder dar las soluciones que estamos ofreciendo y cumplir con la experiencia y la expectativa del usuario. Actualmente Ricardo Sala lo van a ver ya no repartiendo, pero sí visitando negocios, sí respaldando el tema de la operación o respondiendo a clientes con el tema de soporte. ¿O qué actividades específicamente para que la gente entienda realmente qué hace Ricardo? Claro, sin problema. Actualmente, incluso hace unos días estuvimos ahí en Chapala, estuvimos la posada, estuvimos en una... Genial, estamos en una época de... Sí. De renombrar y de sinergia y de posadas y demás, qué maravilla. Se siente el espíritu. Exacto. Entonces, pues es la posada que parte de su finalidad es reunir al equipo, en su mayoría posible, obviamente. En este caso el tema pues es que nosotros trasladamos a Chapala y pues de repente todos los compañeros pueden ir, ¿no? Estuvimos por allá y antes de eso una reunión donde justamente hablamos de la estructura, nos estamos reestructurando, bien lo dices, con todo el tema que viene, con todo este reto en el tema de finanzas, en el tema de las nuevas leyes, el contrato con los repartidores, su manejo, o sea, viene un gran reto, pero creo que justamente estamos en el punto donde aprovechamos estas adversidades que pudiéramos verlas así, nosotros las transformamos en áreas de oportunidad y creo que podemos posicionarnos inclusive más con este tema. Una de las cosas que más hemos platicado tras bambalinas, y obviamente eres una persona que se ha desarrollado, que llegó desarrollada inspiración, pero que lógicamente llegaste a abonar tu granito de arena con las comunidades que hemos compartido. Y algo que me llama la atención y que yo creo que la audiencia realmente puede sacarle provecho es
cómo este paradigma de terminar siendo aliado de una empresa no está malo, porque hoy estamos bombardeados allá afuera por el tema de crea tu propia empresa, cásate con tu emprendimiento, no trabajes para los sueños de nadie, y en realidad tú eres un caso interesante porque pasaste la mayoría de fases, cuidaste negocio familiar y llegaste a un área de oportunidad donde dijiste, oye, yo puedo aportar, que creo que es la gran experiencia que se ha llevado Tráete Contigo en el tema de todo lo que has podido aportar a la marca y lo que la marca te ha podido o te ha permitido crecer. ¿Cómo es tu experiencia hoy para quienes dicen, híjole, es malo ser empleado? ¿Cómo es tu experiencia aportando valor para una empresa de esta talla? Creo que es totalmente personal. Hay un dicho que dicen, hay empleados buenos y hay malos. Yo creo que cada quien se construye, ¿no? Cuando yo tengo la oportunidad de conocer Tráete, la conozco exactamente desde atrás del restaurante, desde atrás de mi negocio, el cual estuvimos operando durante 7 años aproximadamente. Yo conozco a Tráete y Tráete empieza a trabajar conmigo en sinergia, pero empezamos a crecer a la par. O sea, yo empiezo a ver su crecimiento, el área de oportunidad y demás. Por ahí pues viene la famosa que hay en muchísimos podcasts, la pandemia. Sí, claro. Que fue un cambio totalmente, que nos dio obviamente muchísimo aprendizaje, sobre todo a los que estuvimos en el giro restaurantero, creo que nos llevamos bastantes aprendizajes. Ahí nació una gran oportunidad para Tráete. Literal, el balance, ¿no? El restaurante pues, por los suelos, Tráete cada vez con más necesidad o identificando esa necesidad, inclusive los clientes conociendo al servicio, que pues por estos lados no hay una competencia. En el tema cultural también es complicado porque no todos estamos acostumbrados a cubrir esa necesidad mediante aplicaciones, ¿no? Entonces creo que fue un gran reto, pero yo veo la ventana de oportunidad cuando veo justamente cómo va la empresa y el crecimiento al que va, e inclusive detectando yo como restaurante algunas oportunidades en conjunto. A final de cuentas, Tráete lo que hace es recolectar el producto que tú pediste mediante la aplicación y entregártelo a tu domicilio, ¿no? Del punto A al punto B. Esa es nuestra logística. Para esto pues tenemos una aplicación bastante desarrollada que nos ha ayudado a todo eso. Yo, por ejemplo, decías, ya no vas a repartir. Sí puede ser que pueda repartir sin problema. Inclusive estamos por entrar con esto de la reestructura con un nuevo algoritmo en el cual quiero estar ahí para cualquier tema, poder cumplir las expectativas. Perfecto. Aquí no se trata de que pues, ya no estoy en ese puesto, si la necesidad mayor es esa, en ese momento la podemos cumplir, pero mayormente pues estoy buscando negocios nuevos, ayudándoles a entender un poquito también su negocio con nuestra plataforma, con nuestra aplicación, al punto de que ellos puedan sacarle provecho al máximo, ¿no? Entonces creo que esta parte de donde yo veo en ese entonces toda esta área de oportunidad que hoy en día conozco y puedo dominar al 100%, es lo que me hace como hacer el clic y decir, la necesito en mi negocio, ¿no? Entonces en ese momento lamentablemente el negocio estaba muy inestable, pasaron muchos años. Obviamente cuando uno pone un negocio hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, meterle mucho amor y muchas cosas, sacrifica uno todo y es difícil soltar. Entonces cuando yo veo esta oportunidad decido exactamente soltar, aprender a perder, a fracasar, llevarme lo más que pueda de experiencia y junto con Tráete tratar de traer todo el aprendizaje que probablemente no tenía en ese momento para hoy en día en conjunto armar mis propios proyectos. Fue una transición en la que por una parte déjale lloro mi emprendimiento, que obviamente es la parte dolorosa de todo mundo que emprendemos algo y obviamente en el trance del tiempo lo relacionamos con algo muy personal. Creo que si algo nos ha tocado compartir es el hecho de saber que ciertamente un emprendimiento es construir un negocio y la estrategia de negocio en ocasiones puede fallar como le puede fallar al mejor empresario del mundo, sí. Solo que nosotros lo relacionamos con nuestra persona y decimos, como persona es debido a, y cargamos con sentimiento de culpa. En tu caso fue la transición de una lloradita y a lo que sigue, porque ya tenías vista al área de oportunidad de Tráete y prácticamente ahí fue donde te cuelgas, desarrollas, creces. Y algo bien importante aquí es que la empresa evidentemente ve tu talento y sí hablando también del tema de los empresarios, con esa visión de ayudar a crecer al talento y que el talento me ayude como empresa a crecer, pues como dices, crecieron a la par y se ayudaron ambos porque en realidad llegaste a abonar no solo la experiencia del emprendimiento ni la experiencia, sino ya tenías el respaldo de haber trabajado para otras compañías. Sí, así es. Tuve la oportunidad de trabajar para algunas otras empresas importantes. Prácticamente tengo trabajando desde los 9 años ya en el negocio familiar. Después ya yo busqué por mí propio a los 15 años aproximadamente. Entonces vas creciendo obviamente, vas aprendiendo y cuando tú ya decides emprender, pues faltan muchas cosas. O
sea, uno decide emprender y no te cuentan o no sabes que va a haber tanto reto, tantas circunstancias, tantas lloraditas, tanto sigo o no sigo, tanta duda. Y hay una parte aquí muy importante, pues el creer en ti, ¿no? Entonces, yo decido creer en mí y no abandonar el proyecto a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Ya llega un punto en el que inclusive es sano también poder llegar a ese punto de reconocer hasta dónde estás dispuesto a dar, como dices, de tu persona, de ti mismo, a cambio de lo que estás sacrificando, que en este momento, o muchas veces es el negocio, y como dices, lo tomas en algo personal. A lo largo del tiempo te das cuenta que no es así, al contrario. Entre más fracases, es una curva de aprendizaje y obviamente en nuestra mente traemos ahí nuestras propias limitantes que nos impiden o nos hacen crecer. ¿Qué representan para ti las ventas, hermano? Porque obviamente ahí fue el primer curso donde yo te conocí. Ahí fui yo, el feeling que traías y la capacidad que tenías ya. Después que conozco, o sea, que ya habías cambaseado, que ibas a calle, que lideraste grupos, que ya tenías esa relación con el cliente, facilidad, conocimiento de la marca, en 3 direcciones: confianza en el producto, confianza en tu persona, del cómo te ves, cómo hablas, y confianza lógicamente en la empresa que estás representando, que en su momento eran otras, pero en este momento es esa. Las ventas para ti, ¿qué representan? El día a día, ¿no? Creo que quienes están en las ventas y quienes entendemos esta parte de la venta al punto de hacerlo en un nivel de filosofía de vida, porque a final de cuentas todos los días te encuentras con una oportunidad de intercambiar algo, ¿no? Cualquier cosa, para mí todo el día son ventas y todo el día es una oportunidad de venta. Entonces creo yo que hoy es importante para todos dominar la venta y saber qué es una venta, porque la vives todos los días. Esa negociación del ganar, el buscar ganar, que va pegado al tema de la filosofía de vida, porque puedes vender muchas cosas y, híjole, digo, también fui de esa parte, trabajé para algunas marcas, dijimos, importantes, y en algunas de ellas lamentablemente no hay una filosofía y de repente pues vendes porque vendes, te ponen tus KPIs y llégale aquí, pum, 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 y sí o sí, y sí a chicote, y tienes que hacerlo. Típico venta dura de, híjole, tú sácala y luego vemos cómo lo hacemos. Dijiste el canvaseo, por ejemplo, el canvaseo de repente hasta éticamente no es correcto en algunos puntos porque se puede manipular muy fácil a las personas si eres un vendedor. Puedes ser un buen vendedor pero no tener ética, entonces puedes vender y vender y vender, y hay muchos por ahí que siguen vende y está bien, digo, se respeta hasta el punto, pero cuando tú empiezas a entender esto, empiezas a vivir en las ventas y lo emparejas con tu estilo de vida de llevarlo tal cual al día por día, llega un punto en el que dices, no puedo hacer una venta mala, seleccionas bien a tus clientes, sabes quién es tu cliente ideal, quién es de verdad a quien puedes ayudar y a quien en algún punto no puedes ayudar. Por ejemplo, aterrizando en el tema de Traite, actualmente hay bastantes negocios en Outland. Sin embargo, no todos se apegan a los lineamientos de Traite, a las políticas y demás. Te platicaba del tema cultural porque de repente ese es un tema. Nosotros buscamos dar una experiencia diferente, pero la mitad de la chamba es del negocio, porque como te decía, nosotros recolectamos en el punto A y entregamos en el punto B. Pero de todo lo que pasa detrás de la cocina, hasta el empaque, si es incorrecto y demás, pues es la sinergia que hacemos con el negocio, buscamos corregir para que pueda haber una experiencia al final con el cliente final y haya una diferencia del servicio, ¿no? Claro. Nuestro diferenciador. Entonces, las ventas en mi día a día prácticamente representan todo, porque literal no puedo estar sin, o sea, yo llego a algún lugar o algo y de repente hay oportunidades, nace ese instinto de detectar oportunidades. Nos ha tocado en los cursos de repente llevarme por ahí ventas, y no siempre y sencillamente es el servicio, sino una conexión con alguien, algo en conjunto, el famoso ganar, ¿no? Entonces todos los días creo que hay oportunidades. Creo que si sabes un poquito de las ventas vas a poder dialogar y poder intercambiar con todos, desde información hasta... Claro, entendiendo la base fundamental de lo que realmente representa vender, que es esta ayuda, y a final de cuentas el tema del hate o el tema del área de oportunidad de todo vendedor o de toda venta es exactamente eso, ¿no? La intención que cada quien tiene en el uso del producto. Y me quedo con la parte de cultura. ¿Dirías que es la parte más compleja de esta región, el tema cultural de los negocios? ¿O cuál sería el obstáculo para no solo la empresa Traite con el tema de la diversificación, el tema de los servicios o la calidad de entrega? ¿Es la cultura del empresario, del emprendedor en este momento una barrera para crecer su propio negocio? Sí, sin duda, sin duda. He tenido la oportunidad a lo largo de estas empresas de trabajar en muchos lugares, de estar en Cihuatlán, Melaque, Barra, Casimiro, La Huerta, Cuautitlán, Autlán, El Río, Casimiro, un montón de zonas, y identificas, ¿no? Cada área, cada zona.
desde el flujo de empleados, la constante de la rotación del personal, identificas el tipo de negocios que hay, las áreas de oportunidad y demás. Pero aquí en específico en Outland creo que hay un tema que me pasó a mí, por eso me atrevo a decirlo, sí. sin el objetivo de señalar a nadie. Sí, claro. Pero cuando tú eres dueño del negocio te vuelves un poco egocéntrico, y es una cosa que también hay que dominar. Digo, para mí una clave sería la gestión emocional. Claro. Entonces, cuando el ego es un tema de gestión emocional también. Entonces, cuando tú no sabes manejar ese ego a favor o no sacarle provecho al ego, ni dominarlo o cuidarlo, limitarlo y demás, llega un punto en el que de repente nos cerramos. Yo soy dueño del negocio, yo tomo las decisiones. Claro. Entonces dices, ok, tú tomas las decisiones, pero tú mismo eres responsable de eso. Dime en qué resultado, en este momento, dónde está tu negocio, porque tú lo conoces financieramente. Bueno, hay algunos que no lo conocen, pero los que conocen su negocio, claro. Financieramente, ¿dónde está tu negocio? ¿Está creciendo, no está creciendo? ¿Cómo va? Entonces, el punto egocéntrico nos hace tener ese tema de bloqueo, creo yo, y como aquí alrededor, en el tema cultural, no digerimos ese tipo de información, nos cuesta mucho, creo yo. No creo que sea totalmente cultural, creo que es un tema de mentalidad, sí, de aprendizaje. Por ahí el tema del ego creo que es muy importante, porque a mí sí me pasó. Cuando sueltas esa parte, te abres a escuchar ahora sí todas las opiniones de afuera y las mejores, que a final de cuentas hoy en día es lo que necesita un negocio, saber qué quiere la persona, qué quiere tu cliente ideal, ¿no? Entonces... Claro, y sin lugar a duda creo que algo para respaldar tu opinión es el tema de lo vivo yo como consultor, en el tema del manejo de los números, porque cuando tú llegas a negociar un servicio, sea el de consultoría, sea el de trámite, sea el de expandirme, crecer más clientes, compra, proveedores, a final de cuentas lo que nos manda a nosotros como emprendedores es un número. Entonces cuando tú les hablas de cierto porcentaje, en su mente es mucho de cuánto, pues mucho de lo que traigo en la bolsa, porque en ocasiones la estructura administrativa o la estructura financiera en realidad no existe. Entonces yo creo que algo que hago con los empresarios que yo conozco es justamente eso, tu capacidad de saltar, de ser comerciante a ser empresario, en realidad está en tus números, o sea, en la estructura que tengas realmente el conocimiento de tu negocio, no solo hacia afuera de lo que puedes hacer como tacos, como lo que sea que vendas, sino tus números. Creo que esa limitante también la puedes notar cuando llegas a negociar y hablas de un porcentaje y para el cliente es como de, sí, pero ¿cuánto representa realmente eso? Vemos cuánto me va a restar a mí, pero no en realidad cuánto precio estoy pagando yo por otorgar un servicio deficiente y cuánto abonaría a mi negocio realmente como inversión afiliarme con una empresa de este tipo y obviamente crecer en garantía en el tema del servicio. Sí, cuando emprendes te toca hacer de todo, ¿no? Tú abres el negocio, tú lo cierras, tú le das ahí mantenimiento y pintas, haces mejoras, literalmente eres el primero en llegar y el último en irse, no importa la hora. Cuando estás en esta parte, cuesta un poquito poder ver otras áreas, porque tienes tantas a tu mando que es muy complicado poder desarrollar alguna en específico. Yo, por ejemplo, en lo que me enfocaba era en la producción. Necesito que mi cocina sea eficiente. Y muchos lo hacen, pero no se dan cuenta de su cocina hacia afuera justamente qué sucede. ¿Qué precio estás pagando? Muchas veces no lo conocen. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a ofrecer el servicio, como bien te decía, pues lamentablemente no todos los negocios van a poder ser clientes porque les falta internamente poder tener una gestión para estar a la par con nosotros. Lo primero que yo doy, obviamente, son los beneficios. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo ganas tú como negocio? Porque es importante, claro, el precio obviamente es importante, pero al final del día, cuando tú pones en la balanza todos los beneficios, toda la área de oportunidad que hay, inclusive la optimización de los procesos que te quitamos de tu restaurante para que te dediques a lo que te corresponde, que es internamente, te das cuenta que el valor es mínimo. Por ejemplo, un negocio que hoy abre, y es un ejemplo que les pongo a todos los restaurantes normalmente cuando voy a hacer el diálogo o la charla. Cuando tú abres tu negocio, abres tu cortina y tu negocio empieza a operar. A partir de ese momento, ellos ya están ganando. Tus meseros, si tienes tus repartidores, tu cocina, pues ya pagaste ese día de renta también porque va en tus costos, luz, etc. Entonces, sin vender, tu gasto operativo ya representa un número. O sea, tú sin vender ya estás generando un gasto.
Con el canal delivery, o en este caso con Traite, solamente pagas una comisión de la venta que tú tienes. Sí. Pero obviamente te incluye toda una experiencia, porque el hecho es de que tú como negocio, pues estás dedicado a lo que te toca, que es no estar contestando teléfonos de repente y sí, espérame, y ando para allá y para acá, y la cuenta, y esto, y el otro, y ya tomé el pedido mal, el repartidor dice que no le sale nadie, que no le contestan, y se vuelve un caos. Entonces dice un dicho, zapatero a tus zapatos. Nosotros somos una empresa que se dedica realmente de una manera formal a hacer este servicio. Lamentablemente, por otros lados, pues no se conoce qué experiencia hay, porque pues nosotros le entregamos a un repartidor y se fue y listo. Claro. A lo mejor el cliente ya no pidió y nosotros creemos que estamos haciendo algo mal, pero probablemente ni siquiera fue culpa de nosotros. Claro. Entonces nosotros es donde entramos a solucionarle al negocio, que él se preocupe por lo que le corresponde, que es de su cocina al mostrador, y nosotros del mostrador al cliente final. Garantizamos esta experiencia y buscamos que el cliente, obviamente la retención de clientes, y que cada vez la gente cuando tenga esa necesidad sepa qué experiencia pues requiere. Al final de cuentas el cliente decide. Muchos clientes pues no quieren el servicio a domicilio, pues vas al restaurante, ¿no? Sí, Entonces, claro. ya cada quien decide, pero sí pues también en base a eso va la experiencia. El hecho de pasar, por ejemplo, pues ahora sí que de emprendedor a un a meterte ahora sí en las grandes ligas, creo que justamente es eso, conocer tu negocio interno, porque cuando vamos a ofrecer el tema y llegamos al punto muchas veces de que el negocio entiende y compra, por decir así de esa manera, todos los beneficios, y llega al punto del costo, ni siquiera sabe cuánto representa en dinero. Claro. Entonces dices, híjole, o sea, ¿cuál es tu margen de utilidad? No lo conozco, pues entonces es complicado que sepas si puedes estar en Traite o no, porque si no conoces tu margen de utilidad y yo llego y te cobro una comisión o te pago la membresía, es complicado que tú desde adentro, si no conoces tu negocio, puedas abrirte o crecer con más canales, con más clientes y demás, porque hay ahí un embudo de botella. Estadísticamente, normalmente los negocios de más de 3 años, 5 años o de recién apertura son los que más tienen conexión o clic con lo que haces tú. Sí, correcto. Nosotros para que un negocio se pueda afiliar, le pedimos que tenga mínimo 3 meses de operación. Ah, genial. Que ya ellos ya puedan estar atendiendo, que no estén ya a lo mejor improvisando con los temas que pues sabemos que, volvemos al tema, cuando emprendes salen muchísimas cosas. Claro. Y más cuando es tu primer día. Entonces cuando ellos ya tienen ese tiempo, creemos que ya conocen su negocio, ya tienen una capacidad operativa, ya inclusive detectaron áreas de oportunidad que están trabajando, que pueden trabajar. Y justo ahí es cuando llegamos, porque inclusive en el tema ya te diste cuenta tú en 3 meses de cómo está tu servicio a domicilio, de si está funcionando o no, si quieres más ventas o no. A final de cuentas el negocio toma la decisión final, pero este lapso le da a él la oportunidad de detectar si ya está listo, preparado para trabajar con nosotros o todavía no. Los negocios obviamente que tienen ya 2, 3 años operando, en algún punto inclusive ellos nos contactan a nosotros porque ya tienen ellos una capacidad operativa instalada y ya también probablemente tienen sus repartidores y cubren esa parte. Pero Traite pues es un canal que les llega a sumar a lo que ya están haciendo. ¿Habrá la manera de que algunos empresarios, yo he invitado a algunos y lógicamente salir a flote o avante? La realidad es que la próxima temporada tenemos la intención justamente de traer todos estos temas a la mesa donde sea debatible y a final de cuentas es una opinión que yo veo como consultor y otro dueño de negocio me puede decir, no, es que tú solo viste teoría, no sé, y de eso se trata. Algo bien fundamental en este punto creo que es lo que podemos compartir nuestra visión con empresarios, cómo llegar ahí y cómo lo vemos desde este lado como para otorgar este tipo de servicios. Otro tipo de audiencia, sin lugar a dudas, son los jóvenes que a final de cuentas están en esta transición de lo que nosotros hablamos ya de es nuestra madurez emocional, capacidad de generar más mentalidad, mejores hábitos, llegar a este nivel, pero por supuesto que un previo fue haber estado en otro nivel. ¿Cuáles consideras, Ricardo, que han sido tus principales obstáculos que has mejorado? Uno lo mencionaste hace rato, que fue el tema de cómo mi ego me impide pues tener esta capacidad. Gestión emocional sí o sí hubo, pero ¿qué otros obstáculos tú personalmente tenías para convertirte en lo que es Ricardo hoy? ¿Cuáles recuerdas? Fíjate que yo creo que recomendable sí o sí, como dijiste bien, la gestión emocional. Desde ahí partes porque todas tus decisiones ya no son reacciones, sino respuestas. Entonces cuando ya tú estás dominando esta parte o la estás trabajando día con día, te das cuenta que todas las decisiones que tomas tienen un resultado diferente. Cuando ya empiezas a tener ese resultado, creo yo que ya sería ahora sí el siguiente paso, que es el siguiente punto de la disciplina.
O sea, ya estás acostumbrado a decir, ok, ya entiendo las emociones, ya hago esa pausita de mis 3 segunditos antes de contestar, analizo la... Ya no estoy culpando a la gente, ya entiendo que todo se trata de cómo actúe yo. Exacto. Genial. Dicen por ahí que de todo lo que dices es tu resultado propio, ¿no? O sea, todo lo que te dices a ti mismo es lo que es hacia enfrente. Entonces, para no meterse un tema tan profundo ya en ese tema, cuando ya dominas, entiendes esa parte, creo que empiezan a cambiar estas situaciones y eso inevitablemente te mueve de esa zona de confort. Creo que lo principal es eso, moverte totalmente, constantemente de tu zona de confort, que irremediablemente llegamos todo el tiempo en algún punto porque llegamos a hacer tantas las cosas que las dominamos. Entonces, ya gestiono mi emoción. ¿Y qué más? Pues entonces ahora tengo que meterle un poquito a la disciplina. ¿Cuál? Pues la propia. Si me estoy preocupando por mí mismo, me voy a construir completo, ¿no? Claro. Ya domino la gestión emocional, ahora vamos con el tema de la ética. Vamos viendo si estamos haciendo lo que estamos diciendo. Vamos viendo si tenemos coherencia. Si estoy alineado a lo que estoy diciendo que es mi filosofía de vida afuera y dentro del trabajo. Y cuando llega a ese punto, llega la disciplina. Después de la disciplina, irrefutablemente llega el tema de la salud, porque con la disciplina va por ahí de la mano. Entonces cuando empiezas a trabajar en eso y ya te conectas con de creer en ti o este amor propio, de conllevarte a ti mismo, de enfrentarte a ti mismo, de estar con tu diálogo interno, irremediablemente tienes en ese punto la apertura de escuchar hacia afuera. Cuando ya te escuchas a ti mismo, creo que ya te puedes dar la oportunidad de escuchar hacia afuera y empezar a aprender de general de todo. Ahora sí te permites fracasar. Ahora sí, de cada fracaso no te quedas ahí, sino que dices, híjole, estuvo duro, ¿qué aprendí? En base a mi objetivo, ¿cómo me ayuda esto? Y lo implemento en mi día a día. Todos los días creo que los hábitos son importantes, pero lo principal pues es levantarte con el tema, hemos platicado mucho de la gratitud. Sí. Tu estado de ánimo, cómo cambia. Entonces en la disciplina pues estoy encuadernando muchas cosas, pero creo que desde cómo comienza tu día, ya tienes la gestión emocional, de acuerdo, ya estoy consciente de que puedo cambiar mi estado de ánimo en este momento, perfecto, comenzamos con la gratitud, comenzamos a cambiar ese chip, comienzo mi día positivo, me organizo, o sea, la disciplina literal de todos los hábitos que has encuadernado o que has encajonado en tu día a día para lograr tu objetivo. Sin lugar a duda, un tabú que yo refuerzo mucho en este tipo de pláticas y obviamente en mis entrenamientos es trabajar en gestión emocional. No es que siempre te va a ir bien, no es que siempre vas a estar de buenas o que todo va a fluir de maravilla, sino es después del instinto que todos tenemos bajo una actitud o bajo ciertas condiciones externas, es tu capacidad ya, como dijo Ricardo, no de reaccionar, sino de responder adecuadamente y gestionarlo. Se puede vivir la transición de la emoción de minuto y medio perfectamente, pero dejamos de convertirlo en un sentimiento de victimismo que te lleva a pensar que mamá, papá, que el jefe, que el mundo, que el cliente, que nadie te quiere. Todos llevamos un nivel de frustración. Me toca de repente mandar propuestas de trabajo en las que de repente me dejan en visto, otras que de repente me dicen que está muy caro, otras de repente me piden otras cosas que no habíamos acordado. Y es esta gestión emocional, refuerzo contigo el tema de quizás llevarme, sí, ahora sí exponencialmente a brillar en talentos, habilidades, disciplinas y demás. Hemos tenido la oportunidad, Ricardo, de tener aquí donde has estado sentado, que por cierto estamos estrenando sillones, en las otras vas a mirar espacio y el tema de llevar más allá de la vida personal de alguien, sino la construcción justamente de lo que estamos hablando. Personas que igual han construido grandes negocios sin necesidad de estudiar una carrera. Sí. En tu caso, en algún momento fue una limitante, fue algo que te decías, híjole, es que si no estudio, que más allá de decidir es bueno estudiar o no estudiar, ¿qué consideraciones tienes tú acerca del estudio de una carrera? ¿Fue en algún momento un impedimento para crecer más? ¿Has podido crecer independientemente de esto? ¿Cómo es esa consideración? Claro. Yo tuve la oportunidad de cuando estaba en preparatoria, por ahí de ser seleccionado para tercera división aquí en Autlán. Sí. En ese punto, pues emocionado obviamente, estaba ya en la escuela, estaba trabajando ya también, trabajaba de intendente y me dan esa oportunidad, entonces hablo con mi hermano y le digo, carnal, échame la mano, cúbreme el puesto de intendencia, voy a ver qué rollo en el fútbol. Y la neta, mi familia siempre me ha apoyado en ese punto, entonces desde chico me gustó el fútbol, tengo la oportunidad de estar en tercera división, en las visorías, estar ahí en el proyecto ya inicial y demás, y me acuerdo que en uno de los entrenamientos, porque entrenábamos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, en uno de los entrenamientos dice un chavo, oiga, profe, es que yo ya estoy entrando a la uni y traigo ahí este tema, y luego otro por allá, oiga, profe, es que yo trabajo. Entonces el profe nos dice, era de allá de Pachuca, Hidalgo, entonces hablaba, ya sabes, más o menos como. Sí. Y que la reconcha de tu madre, que nos ponía un regañador y nos dice, aquí
es fútbol que tercera división que... Ya pues toda ciudad como de que pues, profesional, pues es una profesión, entonces se van a métanse de lleno, y aquí yo cuando les diga que tienen que estar, bla, bla, bla. Entonces llega el punto en el que el tema en casa económico pues no era favorable. Claro. Y yo decía, pues ¿cómo voy a dejar de chambear entonces? O sea, yo venía un ratito, luego me regresaba a chambear para poder entrenar y trabajar, y pues el profe literal nos cierra esa puerta, ¿no? Entonces tomo la decisión obviamente de saber qué hacer, y dije, pues la chamba. Entonces me pongo a trabajar desde ese momento, me salgo de la preparatoria también por el mismo tema de repente económico complicado en casa. Entonces entro a la chamba, entro a trabajar, obviamente me empieza a gustar el dinero, empiezo a tener esa libertad, una libertad en ese momento que pues mis compañeros no tenían probablemente, y empiezo en el tema del libertinaje, pues de salir, te empiezas a contactar ya en el ámbito laboral con gente más grande, siempre he estado rodeado de gente más grande. Creo que de ahí la parte también de mucho aprendizaje. Claro. Entonces empiezo a rodearme de toda esta gente que de repente pues me empieza a hacer parte de, ¿no? O sea, te vuelves parte de tu entorno. Entonces empiezo ya no me importó la escuela porque pues ellos no estudiaban. Ellos ya estaban ganando dinero y ya estaban en las fiestas y ya nos íbamos para acá y que el mariachi, la fiesta. Entonces me empieza a gustar ese ámbito, el dinero, bla, bla, bla. Y llega un punto en el que sí, claro, que me afecta y digo, ¿por qué no terminé de darle a la escuela? Entonces termino la preparatoria, la universidad ya ni siquiera entré, porque ya estaba literal en un punto en el que era el crecimiento del trabajo y de estar aprendiendo yo tanto, que tengo la oportunidad de trabajar directamente para el distribuidor de la telefónica con la que trabajaba, sí. De agarrar una zona muy grande, de estar liderando un equipo, de estar aprendiendo todos los días en cursos, y ahí empieza a crecer esta parte de mí que digo, híjole, es que me tengo que preparar sí o sí, si ya no estoy en la escuela y aquí tengo la oportunidad, pues aquí empiezo a abrir los ojos, a abrir las orejas y aprender todo lo que pueda en esta oportunidad. Fueron varios años los que estuve con esa empresa, y tuvimos muy buenos resultados aquí en Autlán. Esa marca pues realmente la llegamos a posicionar muy bien aquí, y aprendí de todo eso. O sea, literal me gustó la venta desde ahí, el negociar, el saber cómo, desde las reuniones a las que íbamos a... Hiciste, se puede decir, escuela, y saltaste el paso de lo que la mayoría se supone buscamos en la escuela para luego tener este empleo y para luego aprender y desarrollar nuestra profesión. Desarrollaste, como el profe te dijo en tercera, una profesión que a final de cuentas pues le generaste resultados. Creo que el tema es ¿en qué usas tu tiempo? A final de cuentas creo que la pregunta no ¿es bueno estudiar o no es bueno estudiar? Si ya estás, y obviamente por las condiciones, y aquí hay un punto a resaltar bien importante, creo que las condiciones en nuestro país se han facilitado para que ciertamente podamos seguir estudiando, sí. Pero anteriormente a lo mejor las condiciones no daban porque las familias no tenían a lo mejor la facultad económica y nos tocaba entrarle al quite pronto, y entonces había como esa parte de o por tu cuenta sigues trabajando estudiando o definitivamente decídete por una, porque en la familia solo podemos sostener este peso. A final de cuentas creo que lo que me dices es, pues sí es importante, y en algún momento me hizo reflexionar, pero tampoco me hice güey. O sea, no estaba desaprendiendo, no estaba en un núcleo donde no, y ciertamente esa etapa simplemente de estudio lo aprendiste de forma empírica. ¿Es así como ocurre? Fíjate que está padre, porque por algo dicen por ahí las cosas pasan. Entonces, cuando yo estoy trabajando, a la par voy viendo a mis compañeros, mi generación, y los veo que en esto, que en el otro, entonces no te sientes parte de. Entonces empieza esa parte de, pues necesito volver a estudiar, necesito vivir esa etapa, y tú crees que es así porque pues así es como nos enseñan, ¿no? Sí. Naces, estudias, luego trabajas, bla, 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 ya te la sabes. Sí. Entonces, yo rompí esa parte. Creo que fue de gran ayuda. Hoy en día creo que por eso estoy aquí, porque rompo esa parte, rompo ese ciclo tal cual de cómo es o como te dicen que tiene que ser, y empiezo al revés, empiezo a trabajar el campo, empiezo a trabajar realmente lo que se vive al día a día. Entonces ya cuando yo empiezo a empatar la información de mis compañeros con lo que estoy viviendo, digo, pues esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que ellos me digan que estás preparando para esto, y lo que estamos viviendo en la chamba todos los días con la oportunidad son esto y esto. Entonces, para mí ya no empataba. Claro. En algún punto, en alguna reunión que estuvieron unos ex compañeros de la prepa, me comentaba alguno de ellos, o hizo la broma de repente de que, oye, que la escuela, no me acuerdo cómo sería el tema de la escuela, y dice este compañero, no, es que este canijo, acuérdate que está peleado con la escuela. Y ya le digo, pues no estoy peleado con la escuela, estoy peleado con cómo está construido el tema de la educación, pues ¿por qué no nos preparan para cosas que yo dije, bueno, pero acá le explico algo que no está viviendo todavía? Sí, claro. En ese punto muchos lo están viviendo, me imagino. Muchos compañeros que están trabajando en algunas empresas,
pues lo están viviendo y de repente falta esta parte de experiencia. Hoy en día nos llegan nosotros a la empresa mucha gente que viene egresada, que viene y de repente dices, híjole, pero pues necesitas ponerte a chambear, necesitas aprender. Entonces llega un punto en el que sí es importante que estudies porque necesitas algunas bases, necesitas mucha información o alguna información que te va a ayudar obviamente a complementar. El complemento de las herramientas que tú puedas utilizar y aterrizar en lo que haces al día a día, claro, es súper importante. ¿Qué pasa? Pues que todo tiene un costo. Todos pagamos con algún costo lo que no hemos hecho, o lo que hacemos mal, lo que hacemos de más. Entonces, en este punto yo empiezo a pagarlo con tener que invertir, obviamente, otra vez dinero en algunos cursos, en estarme capacitando. Actualmente estamos tomando una especialidad que es de gestión de empresas. Entonces sí, me he ido trabajando a la par. Cuando me di cuenta de esta parte dije, ok, pues no me gusta el modelo tradicional y demás, pero necesito adquirir las herramientas por mis medios para poder complementar y lograr obviamente los objetivos personales que al final de cuentas tienen repercutiendo en la empresa, ¿no? O sea, claro, al final de cuentas te construyes para ti. Tú eres fuera y dentro de la empresa el mismo, entonces te construyes para ti, aprendes para ti y todo lo que aprendiste, toda esta experiencia, pues lo terminas ejecutando en lo laboral y pues sin duda debe de haber un resultado. Que es reforzar la palabra estudio. A final de cuentas, creo que la palabra de cuando vamos nosotros a estudiar es realmente tu capacidad de enfocarte en aprender y ponerlo en práctica. Y creo que hoy lo que hemos hecho es, desafortunadamente, y lo digo porque soy maestro de universidad, la realidad es que hay más conocimiento en un video de YouTube que en una clase. O sea, yo puedo resumir, puedo exponerla y me considero bueno dando clases, pero aún así yo he visto panoramas, ejercicios donde un profesor no me enseñó en carrera tal cosa y la puedo aprender en otro curso. El tema de aprenderlo es la intención que yo tenga con realmente estudiar. En producción está un personaje que en niveles de estudio, pues lógicamente logró incluso el tema de salir sobresaliente en temas de examen Ceneval, y comparado con su generación, pues lógicamente salió diferente, vamos. Y esta aplicación de lo que realmente es estudiar es basado no en lo que se hace en la escuela, sino en los hábitos que ha construido de lectura, de enfoque, de no estar en redes, de construirse como persona, de no beber alcohol. Entonces, en la escuela no nos dan eso y de repente como sociedad exigimos que nos formen como seres humanos cuando en realidad tu chamba pues es formarte en la ambición y el objetivo de lo que tú quieres lograr. Entonces llegas a la escuela y dices, me siento en la butaca, vamos a ver que haga magia al profesor y lo demás le vamos a dar por añadidura. Entonces siempre hago énfasis en el tema de más que el estudio es tu capacidad para estudiar realmente y enfocarte en algo. Estudié una carrera, estudié una maestría y al final me tuve que regresar a estudiar cosas de la propia carrera de administración, sobre todo en mi propio negocio, del cómo realmente se aplica la administración, del cómo realmente las finanzas se tienen que llevar. Y el tema que tú y yo tenemos hoy muy basificado ya de cómo no podemos llegar a ningún sitio solos. Es decir, nuestra experiencia propia en nuestros negocios, maestro, ya no nos da para perder el tiempo solamente solos tratando de conseguir ciertos resultados, sino que conseguimos mentores, coaching y por ahí es. O sea, quiero que me des una guía para tener claridad o quiero que me digas cómo lograr esa fórmula y pagamos por llegar a ese resultado. Y creo que la mayoría de personas, hablando nuevamente del tema de la cultura, es que no están acostumbrados a invertir, ya no digamos dinero, hermano, en tema de su propia persona, tiempo de calidad en construir esa versión que los puede llevar a conseguir la vida que ciertamente todos queremos. En gran medida todos queremos ese éxito, esa libertad financiera, esa gestión del tiempo, esa claridad mental para tener paz, mejores relaciones, pero en el día a día le cedemos ese poder a otras cosas, a otra empresa, a mi jefe, a la escuela, y vuelvo al tema de la gestión emocional porque ahí es donde está la clave para decir hacia dónde está dirigiendo mi vida, porque si vienes conmigo y no sabes a dónde ir, pues yo te voy a llevar donde yo creo conveniente. Claro. Y si tú sabes ya con claridad, lo único que vamos a hacer es empatar, abonar, crecer ambos, que creo que es lo que ha pasado en la empresa contigo. Sí, creo que tiene que ver el enfoque que tengas, porque bien lo dijiste, de repente es complicado que alguien, si no sabes a dónde va, dicen por ahí, ningún viento ayuda al marinero que no sepa pues, para dónde va. Entonces creo que es complicado el tema de que tú te dediques tiempo hoy en día y no tanto complicado de que no lo puedas hacer, sino que hay tanto por ahí fuera que te hace perderte de ti mismo, ¿no? Las personas hoy en día normalmente ni siquiera saben lo que quieren porque están viendo lo que creen que deben de hacer.
O sea, ves tendencias, ves música, ves si te subes a un barco, a un carrito, como le quieras llamar, te subes a la tendencia, te subes a... Entonces estás tan preocupado por lo de afuera, por cómo me ven, por que se te olvida cómo estás tú, cómo te quieres ver tú, cómo te quieres sentir tú. Claro. Cuando empiezas a trabajar, como dices tú, en la gestión emocional, llega una parte irrefutablemente de enfoque, porque entonces tus decisiones, repito, vuelven a tener sentido, empiezan a tomar sentido diferente. Una persona que tiene una gestión emocional o que ha trabajado su gestión emocional nota sus resultados claramente, evidentemente, en tu entorno, en su trabajo, en su vida diaria. Entonces, cuando ya tú dominas esta parte que estás trabajando todos los días, pero luego llega la parte del enfoque de decir, pues estoy teniendo resultados, entonces estos resultados, ¿a dónde los voy a dirigir? Claro. Y logras ese enfoque tal cual, ya no te permites fallarte a ti mismo. Y cuando tú empiezas a trabajar en ti, pues cambias inclusive de círculo social, va a pasar, cambias inclusive hasta pues a veces hasta la familia también te alejas un poquito porque pues es la familia, pero también si no compartes esa parte y no están en tu misma línea, no están con tu mismo feeling, con tu misma energía o vibrando, como le quieras llamar, pues lamentablemente te vas a quedar. Entonces hablábamos de la zona de confort. Todos nos llegamos a una zona de confort y decimos, ya crecí, sí, pero ya llegaste a un crecimiento con una nueva zona de confort. Sigue, ¿te quedas o te vas? Sigues trabajando lo mismo, pones tu enfoque otra vez en ti, en trabajar en ti, en adquirir herramientas, en adquirir la experiencia, en compartir, te abres a la posibilidad de escuchar y de aprender de los demás, empiezas a crecer a un punto que la vida te va a llevar. O sea, porque dices tú, todos queremos, tú le preguntas a una persona, oye, tú para año nuevo, ahorita que estamos con el tema de fin de año, sí. Tú para año nuevo, ¿cuáles son tus propósitos? Yo quiero bajar de peso, quiero más dinero, más éxito, y luego le dices, ok, y en 3 meses le dices, oye, ¿y qué has hecho? No, fíjate que no he tenido chance de esto. Es que venía carnaval. No he ido al gimnasio, ya se atravesó el carnaval y ya ves que por eso ya nadie va al gimnasio. Semana Santa y entonces, mi cumpleaños, sí, en el año mi mente tiene calendarizado eventos a los cuales no puedo faltar y eso lo puedo postergar. Y justamente es el entorno del que te hablo, o sea, estás viendo, viene carnaval, espérame, ve tú para ti mismo primero durante esas fechas que puedes hacer. Entonces, todos queremos algo, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? Creo que esa es la diferencia. Por ahí tengo en un pizarroncito que tengo en la casa, de repente cambio las frases y una de ellas es, está chingón decirlo, pero está más chingón hacerlo. Claro. Digo, de repente me encuentro amigos y digo, güey, ¿estás yendo al gimnasio todavía? Sí. ¿Qué días? Todos, ¿a qué horas? ¿A tal hora? Voy para ir. Sí, pues nunca se aparecen. Sí, claro, le digo, sí, vamos. Y de repente pues, no aparecen, ¿no? Entonces dices, pues, o sea, yo te entiendo que quieras, pero pues no lo estás haciendo, o sea, no tienes coherencia con lo que dices. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morirse, dice. Alguna vez leí esa frase y es más o menos por ahí. Bueno. Justamente hablando de esa labor, porque también en la audiencia está gente que está con esa duda de si emprende, no emprende, o está en un proceso de emprendimiento en el que dice, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que tuviste que tú pudieras compartir para un emprendedor? Porque yo viste esa etapa desde muy chico involucrado en el negocio familiar. Hay mucha gente que nace ya con la fortuna de tener un negocio familiar y luego hacerse responsable o tener su propia línea de emprendimiento. Para quien tiene duda o para quien está ahí, maestro, ¿cuáles son de alguna manera los mayores aprendizajes que te dejó esta etapa de emprendedor que hoy pudieras compartir que dices, híjole, si estás pasando por esto, seguramente se van a identificar y decir, mira, yo aprendí que, ¿cuáles son las etapas o cuál es el aprendizaje que más te ha dejado esta etapa de emprendedor? Creo que justamente el priorizarte, porque muchas veces llegamos a cumplir solamente y no somos ni jefes ni líderes. Ninguna de las dos. Tenemos el puesto porque pagamos el negocio, nosotros lo pusimos, está nuestro nombre, lo que tú quieras, pero a final de cuentas se predica con el ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en ti, empiezas a hacer que los demás se identifiquen, empiezas a inspirar un poquito, empiezas a que vean que tiene sentido lo que les dices con lo que haces. Imagínate el jefe que llega y te dice, hay que tener aquí bien limpio, y la fregada, y luego él llega, come y deja sucio, ¿no? Entonces, o sea, desde ese punto tan sencillo dices, pues, ni él limpia, o sea, claro. Entonces el hecho de que tú tengas coherencia contigo mismo y trabajes en ti, te va a dar la experiencia. Lamentablemente, pues no nacemos así, tenemos que trabajar, tenemos que formarnos en lo que queremos ser y construir la persona que es nuestro ideal. Entonces, a mí me pasó el no ser un buen líder, el no ser un buen jefe, y cuando se involucra todavía familia, híjole, entonces más complejo. Es una línea delgadita. Muchas veces tuve muchos conflictos con mi familia. La verdad es que ellos me apoyaron desde el primer día con el proyecto.
una parte muy importante. Entonces no era que tuviera un compromiso con ellos, sino que simple y sencillamente eran parte de, y de repente ellos no podían entender o separar esa parte de si somos familia, pero estamos en el negocio. Claro. Y esa parte, si no se logra dominar, pues no va a funcionar. Creo que quien tenga por ahí un negocio, y justamente lo dices, que se identifique, lo va a entender. Si no logras dominar estos temas de gestión emocional y demás, cada uno de los miembros o no el equipo está trabajando en formarse, desarrollarse, pues lamentablemente no va a funcionar. Entonces creo yo que el de los mayores aprendizajes es, así como te estás formando tú para ser un líder o un jefe o el dueño de tu negocio, a la vez ve identificando, ve teniendo un poquito de empatía con tu equipo para que identifiques áreas de oportunidad, áreas de crecimiento y puedas identificar primero al talento, después retenerlo y desarrollarlo al final. Cuando es familia, hermano, ¿cuáles son ahí? Además, porque, por ejemplo, yo puedo desarrollarme, pero mi familia sigue en la misma sintonía, tienen su propia visión y cumplen con la expectativa que creen que cumplen y están dominando el negocio y toman la misma toma de decisiones. ¿Qué otra cosa consideras tú cuando seas familia que debiera haber para que pues fluya el negocio y no pase lo que en muchas ocasiones termina pasando? Justamente estamos trabajando en algo similar en la empresa. Obviamente cuando emprendes pues no puedes tener políticas internas ni reglamentos perfectos, ¿no? Todo se va desarrollando, protocolos, todo se va desarrollando en base a los errores, vas aprendiendo y vas implementando nuevas. Claro. En un negocio que no lo tiene, sin ser familia, pasan muchas cosas y salen mal porque no hay políticas claras, porque no hay reglamentos, porque no está la información clara, porque no hay comunicación. Entonces, cuando tú tienes una empresa y vas a ser tu familia, yo creo que lo principal sería sentarse, empezar desde el día 1 con las reuniones, aunque sea tu familia, porque uno supone que como es tu familia entiende, como dices tú, y como tú traes tu valor, y tú dices, ellos son mi familia y tienen que entender. Pero al final de cuentas, pues no es cierto. Tienes que sentarte y hablar claro, ¿no? Entonces creo que la comunicación, como en todos lados, es una parte primordial, el tener una buena comunicación desde antes de abrir, durante y después, o sea, cerrar tu día. Dicen por ahí en las parejas, no, nunca te acuestes enojado, dale un besito a tu pareja y va a bajar. Por ahí en un podcast también lo escuché no recuerdo que fue Carlos Slim. Sí. Entonces al final de la entrevista dice algo por ahí, termina teniendo sentido hoy que vivo con mi pareja. Entonces de repente es lo mismo en la empresa. Yo lo aterrizo así, de que al final del día, si hubo temas, hay que sentarlos, hay que comunicarlos, hay que dialogarlos, hay que escuchar, hay que tener empatía para que ellos también desde un inicio entiendan el objetivo, sepan pues cuáles son las reglas de estar ahí, y que si no se cumplen pues hay que tomar decisiones, porque al final de cuentas lo que está en medio es el negocio, ¿no? Como familia nos sigue uniendo siempre el vínculo, como negocio nos va a unir tus resultados, a final de cuentas, y el propio KPI se construye en base a lo que cada quien puede aportar. Claro. Fundamental, creo que yo me quedo con esa clave. Lo había visto antes en otro podcast también hablando justamente de negocios familiares, y me hace muchísimo sentido el hecho de que independientemente sea familia o no, creo que refuerza el vínculo cuando es familia, pero independientemente no esta claridad de construir, porque a final de cuentas cada quien va a entender lo que es bueno. Si te digo vender, pues vender como sea. Te digo, cuida la mercancía, la voy a cuidar, como voy a poner una cámara, me voy a mi casa y, oye, ¿no estabas cuidando almacén? Pues la estoy cuidando, estoy desde mi casa viendo. Entonces, sí, esa claridad total y absoluta. Fíjate que hay por ahí en la escuela que estoy tomando los cursos, hay un caso de una empresa farmacéutica, de Guadalajara me parece, en la cual eran 3 hermanos, heredados del padre la empresa, y por ahí tienen mucho éxito en algún producto, en algún medicamento, que traía un ingrediente que pues la gente mala utiliza para crear productos nocivos. Entonces pues sus ventas se disparan. Entonces la empresa, ¿qué dice? Chingón, ¿no? Está poca madre, estamos vendiendo un chingo. Eso dice un hermano, estamos vendiendo un chingo, hay que conseguir más insumo, hay que ¿Qué pasa? Que ellos tenían distribuidores, ellos le vendían al distribuidor, no tenían logística, vendían al distribuidor. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, uno de ellos nota esa parte, esa es su visión. Él así entiende que el negocio está bien y funciona. Claro. Luego otro dice, oye, pero está raro que en estas temporadas de calor y así, pues la gente está enferma, ¿por qué estamos vendiendo tanto? Y luego otro también ahí por temas de que, oye, que las regulaciones, entonces cada uno tiene su tema diferente. Para uno estaba bien, otro incluso por ahí en el texto decía, por mí que se enferme todo México, pues vendemos más, el chiste es echarle números a... Imagínate. Claro. Entonces cada uno tenía su manera de ver el negocio en ese punto, aunque estaba siendo exitoso. Digo, ya viene detrás el tema de la filosofía, de tu misión, visión, valores, políticas y demás, que no tenían tampoco. Entonces, como probablemente no las tenían, pues ellos, cada uno tiene su manera de ver y de entender las cosas.
pero una cosa es la tuya y una cosa es la de la finalidad del negocio. Entonces, si esos 3 hermanos hubieran tenido un inicio claro, el tema de políticas, misión, visión, valores y demás de la empresa, independientemente de lo que creemos, tenemos que hacer lo que aquí dice. Lo que se supone se instaló desde un inicio como filosofía y hacia dónde vamos. Es correcto. Máster, además de todo esto que habíamos hablado acerca de la empresa en la que estás, además del tema de la creación, rutinas, hábitos, emprendimiento y demás, hay algo fundamental aquí porque en tu experiencia tienes actividades que no necesariamente tienen que ver con esto de ser un empresario, con esto de ser básicamente el rol profesional, sino también temas y pasiones como la música y el deporte. ¿Siempre estuvieron contigo? ¿Cómo llevas de la par esta parte de la música? Porque te he visto en algunos videos ahí que traes ya el rol de estar echando, ¿cómo se llama? Freestyle. Exacto. ¿Cómo es esta pasión? ¿Cómo la construiste y cómo la llevas actualmente? Sí, yo soy de Guadalajara. Sí. Bueno, ya soy de aquí casi, pero yo nazco en Guadalajara y viví mis primeros 9 años allá. Entonces, pues allá el ámbito ya era diferente, la música obviamente y la cultura es diferente. Entonces yo ya crecí escuchando rap, crecí escuchando hip hop. Te estoy hablando, yo soy del 94, entonces 2002, 2000 ya estaba yo con la música bien metida en mi cabeza, porque pues a final de cuentas somos producto de lo que consumimos, ¿no? Durante los primeros años. Claro. Entonces, literalmente lo arregué desde un inicio, la música, el amor por allá del 2005, yo creo, por ahí, 2002, 2005, mis hermanos y yo, pues, que también compartimos de cierta manera el gusto por el mismo género, sí. Ya nos grabamos en cassette. Ya ves que antes le ponías el cassette y luego le dabas vuelta y si querías grabar, pues podías regrabar el cassette. Sí, claro, rec play y vámonos. Y mi papá de repente ponía un cassette, a lo mejor mi mamá de Los Temerarios, y salíamos mis hermanos y yo tirando puras tonterías, pero pues rimando, ¿no? Al final sí, claro, construían tu rima. Exacto, sí. Por ahí debo de tener algunos, bueno, debe tener mi papá algunos. De hecho, estaba pensando en sacar algunos de esos cassettes, porque actualmente pues estoy haciendo algo de música. Como dices, lo traigo desde pequeño, lo mismo que el deporte. El fútbol, actualmente ya no juego mucho, hago un poquito más de ejercicio en el gimnasio por temas de edad. Temas de edad, tiempos y demás. Sí, el tema ya es complicado cuando pones a la balanza del ir a jugar, lesionarte, bla, 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 y tienes pues compromisos y tienes que estar, o te cuidas, ¿no? Entonces, actualmente hago el deporte, pero en el tema de la música, volviendo al tema, me viene acompañando todo el tiempo. Hace muchos años también empecé a escribir algunas letras por ahí. ¿Qué pasa? Pues casi todos los artistas van a entender que empiezas cuando te duele algo, ¿no? Y ya te dejó la novia. Fundamental, decía José Alfredo Jiménez que si tus primeros éxitos deben ser con el dolor propio, y si no hay dolor propio, difícil que puedas construir una canción con ese sentimiento. En tu caso fue igual. Sí, empiezas escribiéndole a la novia, a la exnovia, luego llegan los temas de adolescencia, entonces no te sientes comprendido y escribes canciones de que casi te quieres quitar la vida, y digo, son etapas complicadas, sí. Pero a final de cuentas creo yo que el punto es poder expresar de alguna manera lo que tú sientes. Entonces yo lo encontré en la música a muy temprana edad, me viene acompañando desde hace mucho, mi mamá desde hace mucho también inclusive me decía, cuando tengas algún tema, un sentimiento, algo que no te lo quedes, escríbelo. Entonces yo lo empecé a hacer, pero pues ahí ligado a la música, entonces empiezo por ahí a escribir, me encuentro a colaboradores hoy de la empresa que de repente me dicen, oye, que te gusta el rap, sí, grabamos una rola, y yo le dije, sí. ¿Cómo va? Va. Y a los 2 días, mira, te mando el beat para que le vientes tu parte, te toca abrir, va. Entonces digo, ay, güey, bárbaro. En serio. Pues Chin Marín, dije, no me voy a morir. Hace mucho que me dije, no me voy a morir con ganas de nada. O sea, voy a tratar de aprovechar los tiempos, aprovechar mi día, hacerlo obviamente lo mejor posible organizado para poder tener estos tiempos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hoy en día es muy complicado hacerte un tiempo. Y con tanta chamba, estás emprendiendo, estás trabajando, muchas veces el emprendedor tiene que trabajar para mantener o tener esta estabilidad para el negocio, un respaldo, y aparte todavía hacer deporte y luego meterte a la música. Entonces algo que me gusta, es un hobby, la realidad. He conocido a muchas personas, aquí en Autlán hay muchísimo talento, sí. hay muchos raperos, la verdad que reconozco que tienen bastante talento. Pero me ha acompañado y hoy en día dije, pues va, lo vamos a hacer. Hoy en día es muchísimo más fácil que antes, obviamente, pues antes teníamos que darle la vuelta al cassette y todo, regrabar el de tu mamá. Entonces, hoy en día sencillo, tenemos a un compañero que es hermano de Fernando, sí. Que es el productor tal cual de Envy Records, que es quien nos produce toda la música, videos, audios y demás. Y la verdad, él es parte del equipo, es parte del crew, se le llama en el rap. Sí.
Entonces tenemos un crew, un grupo de amigos que compartimos la pasión, nos ayuda pues, justamente a desahogar, a sacar ahí y pues buscamos conectar con quien se sienta identificado. Y en esa semana sacas todo el flow de lo que tiene que ver de relaciones personales, visita de clientes, exigencia metas y ahí dices aprovecho y de una vez va para el cliente que no quiso y que ya me lo imagino. Fíjate que sí es parte de, claro, tiene que en algún punto, el día de la posada estuvimos ahí en Chapala y iba Fernando, él es campeón de freestyle ahorita aquí en Guzmán, acaba de ir a participar allá, se trajo el campeonato, aquí creo que es el actual campeón también. Ajá. Entonces estuvimos allá y ella dice, ay, que aquí en Chapala hay un rapero que le digo, dense. Vámonos. Dice, dale, le dije, no, este es mi gallo. Y ya se sube Fer y empieza a darle, pues saca la rima de, ¿y dónde están los jefes para que saquen el aguinaldo? Y, o sea, entonces empieza a conectar. Fue inevitable. Sí, claro, sí. O sea, es parte de, ¿no? Entonces, sí sacas, o sea, a final de cuentas, cuando te gusta la música y, por ejemplo, haces freestyle en este caso, sacas lo que traes y lo tratas de empatar en un ritmo, en un tempo y a final de cuentas sí sacas lo que traes, pero obviamente cuando ya lo grabas pues lo preparas, ¿no? Hay veces que cambiamos alguna palabrita, tratamos también de tener misma filosofía, misma línea de también tratar de, hasta en la música, tener coherencia con lo que eres, ¿no? Claro. A final de cuentas, no cantar cosas que son mentiras, al menos yo así lo hago, no cantar cosas que no he vivido, no cantar cosas que no tengo, o sea, de cierta manera así es como lo hago, lo disfruto bastante, me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, entonces poderlo lograr hoy en día creo que está muy padre. Ahí el tema es ese, pues ya cuando empiezas a trabajar en ti, inclusive te vas abriendo oportunidades a ir probando cosas nuevas, a ir aprendiendo de cosas nuevas. El punto de aprender, creo yo que al final del día, al final de nuestros días, es la clave, ¿no? El estar abierto a aprender todos los días una nueva oportunidad, algo que te sume el día anterior y que te construya. ¡Qué maravilla! Hemos hablado en este momento, pues prácticamente tu presente, parte de tu historia, la construcción. ¿Cómo te visualizas en los próximos 5 años? ¿Todavía te ves en Tráete? ¿La ves todavía más extensa? Sobre todo en esta etapa que se viene el fin de una era para todos nosotros, o el fin básicamente, inevitablemente de una etapa y que ya estás pensando en el próximo año. En tu caso, no solo el próximo año, ¿cómo te visualizas en un futuro? Actualmente estamos con el tema de la IA, ¿no? ¿Sí? Creo que es algo que nos da un cierto destino, nos dice más o menos para dónde tenemos que dirigirnos, porque pues una cosa es lo que tú quieres y una cosa es lo que hay que prepararse para lo que viene. Entonces creo que por ahí dicen que en el 2030 ya vamos a estar con el tema del 100% y demás. Entonces yo trato de tener varios escenarios, porque al final de cuentas pues el emprendedor literal así lo aprende. Ya cuando eres empresario irrefutablemente tienes que tener escenarios, plantearte para ellos e inclusive prepararte, ¿no? Claro. Entonces actualmente me sigo preparando. El tema del estudio, por ejemplo, dicen por ahí el papel, es cierto, el papel se necesita también. Entonces, sí, para el crecimiento personal sigo trabajando en mí. Con Tráete tengo un tema que es un compromiso también propio. De repente me pongo los retos y si no los termino, pues no voy a estar a gusto. Entonces, me gusta estar en Tráete, me gusta lo que hago, pero no hemos llegado todavía al punto que necesitamos. Entonces, en algún punto espero poder ayudar hasta donde la empresa me lo permita también, donde podamos colaborar. Y si en algún punto ya estoy listo porque tengo algunos proyectos a futuro que en este próximo año o futuro salgan, me lo permite el tiempo, pues ya decidiré a dónde le doy importancia. Traigo muchos proyectos, la verdad, he conocido bastante gente que me ha ayudado a entender también un poquito de darle dirección a tu sentido de vida, de saber dónde estás ayudando y dónde no. Entonces, mientras yo pueda ayudar a Tráete y a los empresarios, sobre todo aquí en Outland, a seguir creciendo, a entender su negocio, a entender las tendencias y a prepararse a la par, pues yo a final de cuentas el dinero llega, ¿no? Y lo numérico tarde o que temprano llega, pero cuando estás haciendo esa labor. Entonces, mientras para la empresa yo esté ahí y ellos para mí, sin problema voy a estar ahí, a la par de los negocios que tenga. Me pienso terminar en este transcurso que he tenido contigo, de la preparación de marca personal. Entonces, claro, estoy trabajando mucho en ello. Obviamente esto es de todos los días. Mucha gente por ahí va a decir, sí está chingón, ¿no? Decir que te levantes y que digas gracias y un día, 2 y se acabó. Entonces, también nos pasa, también hay días que te levantes cansado, también hay días que de repente cambia todo.
la pandemia nos dio a entender eso, nos hizo aprender que todo puede cambiar. Entonces, aunque me estoy preparando para esos 5 años, yo me estoy preparando más personalmente. Esto ha tenido obviamente impacto en donde quiera que estoy, como en lo laboral, en lo personal, en el ámbito general de familia inclusive. Entonces yo me sigo preparando todos los días. Ricardo se va a seguir preparando durante 5 años y tomando las oportunidades que en ese momento estén, a la parte de todos los proyectos que siempre traigo conmigo. A veces ando con una cosa, a veces ando con otra, ya me falló algo, aprendí ya que no pasa nada, aprendemos, cerramos, vuelta a la página, que sacamos de eso de información, de aprendizaje, y lo damos a lo que sigue. Entonces, sigo en Traite. Yo me pienso ver en Traite no solamente en los 5 años, inclusive más a futuro me veo dentro de la empresa. Sí. Pero obviamente Traite ya en un punto de ser la mejor plataforma en México. Qué maravilla. Sin lugar a duda, eso que mencionas es algo que nosotros reforzamos mucho en el tema del coaching. Cuando comencé mis certificaciones decían, el aprendizaje que vas a tener de un estado actual a un estado deseado es entender que una persona con una opción es un robot, o sea, está automatizado solo a responder. Una persona con 2 opciones es una persona que tiene ambigüedad. Y una persona con 3 o más opciones es una persona libre. Y creo que eso nos permite entender que, como bien dices, si bien es cierto, yo voy mucho con la filosofía de dedicarte, enfocarte a un proyecto hasta que llegues al punto donde tienes que llegar. Claro. Pero también entiendo que ese mismo proyecto tiene varias vertientes y que si en algún momento una puerta se cierra tampoco es el fin del mundo. La experiencia en algún momento de haber sido empleado en alguna empresa y ver cómo cuando se acabó esa relación, yo vi, de verdad te prometo, es una historia que siempre cuento el fin del mundo y decía y me visualizaba rencorosamente volviendo a la empresa a comprarles algo y diciéndoles, a pesar de que ustedes me despidieron, yo pude crecer y no, esta capacidad y esta parte del crecimiento. Ándale, esa parte de van a ver y sin mí se les va a caer o se va a juntar la basura, nadie la va a tirar. Cosas así. Entonces, qué maravilla que tengas esta posibilidad de ver tu futuro de esta manera. Siempre hay un espacio para dejarles algo que no haya preguntado, algo que Ricardo quiera exponer, algo que quiera compartir y que en realidad el espacio sea para ti, para que decir, ok, algo que a mí me encantaría compartir con la audiencia es... Y pues dejo el espacio para que tú lo puedas hacer, maestro. Algo que no haya preguntado, algo que tú quieras compartir, un aprendizaje, algo que tú traías en mente y que dices, pelafustano me preguntó algo que yo traía aquí y nunca salió a flote. No, fíjate que si nos ponemos, digo, también obviamente entiendo los tiempos y demás, y de repente inclusive hasta el vengo medio cansadón todavía y estoy tratando de empatar. Y de repente alguna pregunta que se me fue también, si la crees importante para meterla en alguna de las preguntas, alguna pregunta que a lo mejor no te contesté, sin problema también la podemos. Ahorita, por ejemplo, ese rato me decías que se me fue el rollo de qué hace realmente Ricardo, ¿no? O sea, al día. Entonces, no te la contesté, no es algo que no me habías preguntado, sino más bien que no te contesté. Me gustaría mejor desglosar esa parte para que genial, quede claro. Genial, fluye. Entonces, Ricardo hoy en Traite, como líder de la ciudad, se encarga de garantizar la operación al punto de que tenemos más colaboradores que nos ayudan a posicionar la marca y a garantizar que la empresa funcione. Hacemos estrategia comercial, obviamente con los negocios que ya están afiliados, hacemos afiliaciones de negocios nuevos, donde les mostramos los puntos que no están viendo probablemente, nosotros con la expertise que tenemos ya, inclusive en mi punto de restaurantero, ¿no? El cómo entendernos, conectar, ok, te entiendo, seguramente te está pasando esto y esto, entonces para solucionar eso yo te ofrezco este canal. Aparte de eso, pues estamos trabajando, como te decía, soluciones tecnológicas, estamos en un punto de venta, que también lo vamos a estar sacando el próximo año. Entonces Ricardo literal se encarga de tener equipo de reparto suficiente, de tener un líder de reparto, de tener las herramientas necesarias como las mochilas en buen estado, estar con el tema obviamente de la logística cubierta al 100% aquí en Outland, para que cada que alguien realice algún pedido, pues la experiencia pueda ser la que estamos prometiendo o la que el cliente está buscando. Qué maravilla. En realidad, digo, se oye bien sencillo y se engloba acerca de, pero en el día a día me queda clarísimo que es el trato con la persona, el trato con el cliente, el trato con el mantenimiento de las cuestiones técnicas, el que la aplicación funcione adecuadamente, el soporte, el ir, venir, las condiciones que te piden, obviamente, como logro resultados y metas, siempre estar creciendo en clientes sin perder calidad, el estar prospectando siempre buenos colaboradores, porque hoy me queda claro que aunque no es una competencia directa, todo el mundo en una moto puede repartir y dedicarse a eso sin ningún problema. Entonces, el tema de la cultura, son una serie de connotaciones que, si bien es cierto, como emprendedor, con experiencia o sin experiencia, yo escucho y digo, no hombre, yo en lo mío estoy genial, porque aventarme ese tiro, a final de cuentas, creo que el espacio se presta, como dices, por el tiempo no nos da para construir realmente, hay muchísimo aprendizaje, muchos temas que podríamos profundizar.
y que a final de cuentas esto que nos has compartido puede ser de utilidad para las diferentes audiencias que nos conectan y para aquellas personas que están con dudas, con certeza sobre lo que están haciendo, claro, o la inquietud acerca de cómo realmente se construye o se forma para llegar a ciertos niveles en un emprendimiento. Más hoy, creo yo, que habemos muchas personas que pasamos el trance inevitable de entender cómo funciona un mercado actualmente. Sí. Pasamos pandemia, no solo pandemia, el tema de que estudiamos una carrera y que quizás salimos y ¿dónde está? Personas que apenas están estudiando la carrera y que esperan que la carrera se vuelva su llave de salida. Personas que están emprendiendo y que de repente dicen, aquí es, y siempre pensamos que el incremento va a funcionar maravillosamente y de repente a veces no es así. De repente yo estoy bien contento, he de compartirlo porque es primera vez que voy a pagar aguinaldos. Ya había tenido en otros emprendimientos la capacidad de darles un bono a personas que estuvieron conmigo en un modelorama y constantemente hacíamos un ambiente chido, pero hoy formalmente estoy pagando el precio de compartir realmente una parte de la utilidad, no solo porque la ley lo marque, sino porque realmente es como esta construcción inevitable. Y creo que es una de las satisfacciones más notorias que yo puedo tener, el hecho de decir, híjole, mi emprendimiento en tan solo este periodo de tiempo ha podido dar para construirme, para compartir, para enseñar, pero además crecer económicamente como grupo. Y creo que es algo que inevitablemente se comparte en Traite y obviamente en la filosofía de Ricardo. Sí, fíjate que esa parte es importantísima porque hemos hablado mucho de que estamos liderando, pero todo el equipo, al final de cuentas, el talento interno, ¿no? Decíamos hace rato de la retención. O sea, la retención de talento no solamente es decirle, no, te va a ir bien. O, échale ganas. Échale vamos a crecer. Famoso. Porque, pues, échale ganas. Sí, pues todos tenemos fe, ¿no? Claro. Entonces, a veces, justamente decíamos de tener desde un inicio bien claro quiénes somos y qué hacemos dentro de donde estamos. Entonces, a todos los colaboradores que llegan, que entienden, por ejemplo, cuál es tu misión, que comparten tu visión y que están arraigados a los mismos valores, entienden todo este proceso. Entonces, que tú tengas el equipo correcto, que puedas seleccionarlo de manera de que confíes en ellos y que sepas que les des la libertad, inclusive, por ejemplo, de poder dialogar y no solamente recibir órdenes, porque por recibir órdenes todos podemos. Entonces, de que te des la oportunidad tú también de escucharlos y demás, te quedas al final con lo económico, pero ellos te acompañan en todo el proceso. Entonces, creo yo que sí es importante el darle el sentido de pertenencia al equipo, pero sobre todo el hacerlos verse valiosos. Por eso, de repente, en la encuesta que me mandaban, me decía Sofi, la última decía, por ejemplo, pues, ¿qué parte le compartirías a los demás? Yo creo que la parte es de creer en sí mismo, ¿no? Si tú no crees en ti, lamentablemente, donde te pares y digas lo que digas, pues no van a creer en ti porque no empiezas por ti mismo. Entonces, cuando tú estás teniendo una coherencia, estás respaldado por tu filosofía, estás trabajando todos los días arduamente, la disciplina, se dice por ahí que es el hacer las cosas con o sin ganas, sin poner pretextos. Cuando tú estás trabajando todo esto, inclusive tu equipo lo ve. Claro. Tu grupo se llama Inspiración, me gusta muchísimo el movimiento. Yo desde un inicio que me sumé contigo traté de agarrar las herramientas que tú tenías a la mano, que yo creía que eran mis áreas de oportunidad, hasta la fecha todavía, y creo que esa parte, obviamente, como les repito, lo monetario es importante, pero creo yo que el hecho de que hagas lo que haces, hagas lo que dices, tenga esta coherencia y vayas arrastrando justamente a la inspiración con el equipo, te da mucha energía. Obviamente a ti te da orgullo de decir, ahora sí voy a pagar los aguinaldos, pero créeme que el equipo también dice, qué chingón que ahora la empresa en la que estoy logramos el objetivo, por ejemplo, tal monetario, al cual también se ven beneficiados. Que también sean parte de... Claro, o sea, esa es la parte para mí súper importante y la diferencia de una empresa exitosa. Hoy en día me encuentro negocios que el dueño pues no va y vas con el empleado y no, hombre, se sueltan. No, es que ni viene y esto y el otro y aquello y bla, bla, bla. La típica. Y luego le dice al negocio, oye, te puedo ver, justamente, oye, te puedo ver en tu negocio para ver unos temas que traemos. Ay, no, te veo luego. Y dices, es que no quiero ver a los empleados porque luego van a empezar con el aguinaldo. No, pues entonces imagínate desde dónde. A esa magnitud. ¿Dónde está la importancia interna? Entonces yo creo que la importancia interna es fundamental de poder tener en tu equipo gente que comprenda tu visión, que comprenda tu misión, comparta tu visión y tenga tus valores para que juntos puedan lograr los objetivos generales y cada uno de ellos. Al final del día, no importa en dónde estés, hay mucha gente que de repente se cambia de trabajo, se cambia de lugar de residencia, hasta de país, terminan con la novia y se quieren ir hasta el otro lado del mundo y yo les digo, pues nunca vas a poder huir de ti, ¿no?
Entonces, trabaja en ti, cree en ti y a partir de ahí empieza tu vida a cambiar y tu círculo te va a ir haciendo mejorar. Todo lo demás por añadidura. Máster, para finalizar este primer episodio, porque por supuesto espero luego volverte a tener aquí, tu casa y tú lo sabes, sí, a nivel voy a estar compartiendo no solo contigo, sino con todos la comunidad, lo que nos depara el próximo año, donde sin lugar a duda formas parte. Muchísimas gracias. Algo que tú consideres, si tú tuvieras oportunidad de regresar en el tiempo, y siempre hago este ejercicio, ¿qué le dirías a Ricardo en una versión anterior a ti? Quizás la versión de niño, quizás la versión ya más adulta, quizás la versión... ¿Qué le dirías a tu yo del pasado que en este momento resuene contigo y que digas, a ver, mi Richard, yo te diría que... Justamente creer en ti, porque es la limitante, ¿no? Creo yo, de muchas cosas. Todos somos buenos para algo, cada quien tiene un talento, cada quien lo puede desarrollar al punto de sacarle hasta provecho ya al futuro, pero anteriormente de repente el entorno nos condiciona. Entonces crecemos siendo una persona producto de un entorno. No es malo. Lo malo es seguir ahí sin autocuestionarte en algún punto, ¿no? Entonces creo que a partir de cuando empiezas a creer en ti, justamente es cuando empieza a cambiar, cuando empieza a hacer la magia. Porque crees en ti y empiezas a cambiar tú mismo, por ti mismo. Entonces creo que durante algunos años me hizo falta creer en mí, al punto de que los demás lo vieran y justamente fuera un modelo de inspiración. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar y demás, empiezo a tomar talleres, decido ir a un psicólogo, empiezo una parte fundamental, si no han ido, no sé qué están haciendo. Entonces, creo que esa parte es donde cambia todo, es cree en ti para que entre más rápido creas en ti, más rápido te vas a dar la oportunidad de errar, de crecer y de buscar ayuda, porque esa parte creo que también es muy importante. Yo desde ya hace 6, 7 años fui diagnosticado con ansiedad y depresión, y el tema es que me da ansiedad social. Suena raro porque pues todos me dicen, estás todo el día en la calle, todo el día ves gente, tienes que andar ahí conectando, como que demás. Exacto, entonces ¿cómo vas a tener ansiedad si te paras en el micrófono y hablas mejor que mucho? Y le digo, pues la tengo. De repente llego a mi casa y se acabó, cierro la puerta, se acabó la pila y me cuesta mucho. Entonces no lo hice y no empecé a trabajar en esto, y ha sido una barrera, o fue una barrera durante mucho tiempo, hasta el punto en el que empecé a creer en mí, al punto de creer en ti. Obviamente te das tú mismo la oportunidad de adquirir herramientas, obviamente cuestan muchas, es la mejor inversión tú mismo, y posterior a eso creo que no cambiaría nada, es la realidad. La pregunta es, ¿qué le dirías? No cambiaría nada, pero a lo mejor sí sería esto de darme la misma conciencia de, tranquilo, cree en ti y lo demás va a suceder, porque muchas veces estamos viendo al entorno, al si estoy siendo quien quieren que sea y demás, ¿no? Entonces creo que esa es la limitante que muchas personas pueden tener, o que tienen muchos en este momento, y creer en sí mismos sin importar pues el qué dirán o el si caigo bien o no caigo bien, va a ser clave para que vivan tranquilos. Sin lugar a duda, creo que se llevan un gran mensaje, maestro. Creo que el tiempo que nos has dedicado, por lo cual te agradezco infinitamente, sé de tus ocupaciones. De hecho, ya habíamos intentado conectar esto y no nos dábamos, sí. Tanto tú como yo estábamos en una y otra. Para mí este proyecto ha sido de vital importancia porque he podido reunir a algunas personas con las cuales primordialmente he hecho sinergia y de las cuales lógicamente me gustaría compartir con la audiencia pues esta calidad de seres humanos que están compartiendo. A mí en lo personal, quizás ya te lo había mencionado, pero es compartir el hecho de que hablas de un entorno en el cual en ocasiones te sientes aislado, porque es muy bueno compartir con personas que no porque seas mejor o porque estés en otro nivel, sino quizás están pasando por algo a lo que tú previamente ya pasaste, y es lo que compartimos en talleres, entrenamientos, coaching y demás. Pero lógicamente, como toda planta, somos seres humanos y ocupamos alimentarnos, y para mí conocerte, hermano, ha sido alimentarme en ese espíritu, en ese ser, en esa formación de esa filosofía, y conectar hacia lo que estamos haciendo bien. Me hace todo el sentido del mundo lo que hemos compartido y lo que me dices de creer en ti mismo, lo refuerzo también constantemente, y simplemente agradecerte el que después de haberte conocido, tu filosofía, tu contacto, tu relación, tu apertura,
me ha dado la oportunidad de crecer todavía personal y profesionalmente todavía más. Nos depara todavía, yo creo, a final de cuentas, este próximo año muchísimas más cosas que compartir. El tema de la música no me atrevería a decirlo porque no me veo haciendo esa parte. También me dicen, pero tú eres bueno en el micrófono. Pues seré bueno con el karaoke y un montón de letras y siguiendo, pero no de esta manera improvisando. Igual me voy a aventar el tiro de acercarme con ustedes a ver cómo están. Maestro. Y a nivel emprendimiento y a nivel profesional, pues lógicamente muchísimas más puertas que seguir abriendo juntos, Máster. Gracias por lo que le compartes a la audiencia, gracias por abrirte este espacio, gracias por lo que personal y profesionalmente abonas a mi persona. Y pues ya saben, muchísimo que compartir. Por supuesto que los invito a comentar de todas estas experiencias que nos ha compartido, en cuáles te conectas, cuáles son de gran utilidad para ti, en cuáles quizás incluso no estás de acuerdo y a tu perspectiva, por supuesto, puedes abonar y usarlo de buena manera. Aceptamos hasta el hate en estas alturas, que más que hate yo creo que somos personas maduras. Y en este punto quiero que recuerdes, por supuesto, que tú eres un modelo de inspiración. Nos vemos en nuevos episodios. Con esta cerramos prácticamente lo que sería la primera temporada. Y vamos a seguir trabajando en traer personas, lógicamente, que nos sigan abonando, construyendo y compartiendo muchísimo material de gran utilidad para ustedes. Gracias, Máster. Maestro, gracias a ustedes por el espacio. Esperemos que por ahí, como dices, la gente se lleve algo positivo. A quien tenga dudas también hay que la comente en lo que esté nuestra posibilidad. Creo que hemos, como bien dices, conectado y hemos podido intercambiar ideas y sobre todo mucho aprendizaje. Es justamente por eso, porque hemos decidido creer en nosotros, hemos decidido cambiar nuestro círculo por alguien que nos ayude a sumar. Y irrefutablemente esperamos que mediante los videos también haya mucha más gente que se sume a esta comunidad.